Hace mucho tiempo, una leyenda susurraba sobre una persona cuya sangre era tan dorada y preciosa como el oro puro, habitando estas tierras. El legado de su existencia no sería un simple cuento, sino el mismísimo cimiento de una gran nación. Se decía que esta sangre aurífera tenía el poder de proteger la vida, fluyendo por las venas de sus portadores y, al morir, purificando la tierra misma, entregando su esencia al río Bisen. Y es que el Bisen, ese río que serpentea por el pueblo, aún hoy arrastra oro aluvial, un regalo de esa sangre ancestral que sigue corriendo en sus aguas. Esta es una de las leyendas fundacionales más preciadas de Roimonde, el orgulloso imperio del oro, una nación que nació bañada en riqueza y poder. Pero, como un capricho cruel del destino, la desmedida codicia de su primer rey, Lespeya, tejió un futuro oscuro, sellando la condena de su propio reino, el imperio, que alguna vez brilló como un faro dorado, cayó en la devastadora guerra de Churich, reduciendo a ruinas no solo su capital, sino la totalidad del reino. Lo que había sido prosperidad se volvió cenizas y desesperación. En medio de aquel infierno, una figura solitaria huía a caballo, esquivando una implacable lluvia de flechas que caían como granizo. Lo único que impulsaba sus latidos en ese caos terrenal era la férrea necesidad de sobrevivir. Esa alma valiente era Selene, la octava princesa del reino de Roimonde. Aunque el mundo se desmoronaba a su alrededor, su mirada, que bien podría haber sido la última chispa de esperanza en la desolación, reflejaba una voluntad inquebrantable. Selene recordaba que, incluyéndola a ella, eran 12 las princesas de sangre real, todas con el deber sagrado de sobrevivir para perpetuar el linaje. La consigna era clara. Incluso si la mitad caía, el resto debía seguir adelante, por caminos separados. Sin embargo, la cruda realidad era mucho más despiadada. Bastaba con una sola para que el reino perdurara, y para que la primera princesa Limbesi y la segunda princesa Yemiera pudieran reconstruir Roimonde de las cenizas, Selene estaba destinada a ser capturada y sacrificada. Las órdenes resonaban. «Captúrenla». Un guardia, intentando protegerla, cayó ante la embestida, mientras Selene espoleaba a su caballo con fuerza, sintiendo la desesperación de la persecución pisándole los talones. El galope de su caballo era el eco de su corazón desbocado. Una espada, lanzada con saña, caía cerca, un sombrío presagio. A pesar de todo, un grito silencioso resonaba en su mente. «Pero yo quiero vivir». De repente, un impacto desgarrador. Una flecha encontró su blanco, hundiéndose en su hombro con brutalidad. Selene perdió el control, su cuerpo siendo lanzado por el aire desde el lomo del caballo, en una caída que parecía eterna. Un segundo después, su cuerpo golpeó el suelo con un estruendo brutal, levantando una nube de polvo que la envolvió por completo. Un silencio tenso y sombrío se apoderó del lugar, roto solo por su respiración entrecortada. A pesar del dolor insoportable que la consumía, una voz interior le exigía, con una autoridad inquebrantable, que se levantara. Con los ojos brillando con una luz sobrenatural, una furia casi divina, Selene se aferraba a su voluntad, a esa chispa que se negaba a extinguirse. «Este dolor no es nada. Quiero vivir, quiero vivir». La flecha había encontrado su blanco. El impacto contra el suelo fue casi tan desgarrador como el dolor en su hombro. Selene, con los ojos vidriosos por las lágrimas, jadeaba con dificultad aferrándose a cada brizna de conciencia. En esa agonía, la imagen de sus 12 hermanas, su linaje, parpadeó vívidamente en su mente. ¿Cómo podía morir así después de haber sobrevivido 22 años esquivando las intrigas de sus hermanastras para no ser un mero sacrificio? Con cada fibra de su ser, impulsada por un deseo que quemaba más que la herida abierta, extendió una mano temblorosa hacia la oscuridad gritando con el alma entera: «Por favor, quiero vivir». Se negaba rotundamente a aceptar ese final. Despertó, sin embargo, no a la muerte, sino al suave trino de los pájaros y el cálido sol. El cielo azul y el follaje otoñal le daban la bienvenida a un entorno inesperado. «¿Cuánto tiempo dormí?», se preguntó, confusa, «¿o cuánto tiempo estuve inconsciente?». Una extraña sensación de bienestar la invadía. El aire fresco y la luz vibrante llenaban el espacio donde se encontraba. «Parece que la situación mejoró», pensó, sintiendo el calor en su piel, un alivio que, por desgracia, sería efímero. Al intentar moverse, el pánico la golpeó sin aviso. «¿Prisión?». Sus ojos se abrieron de golpe al entender el encierro que la rodeaba. «Ay, me voy a meter en un problema enorme si no cruzo la frontera». Intentó levantarse, pero su cuerpo se sintió rígido, extraño. Cayó torpemente. «¿Qué fue eso?», se preguntó, desconcertada, al notar que estaba posada sobre una especie de palo. ¿Una rama? La confusión aumentaba. Su mente era un torbellino de preguntas y el temor la recorrió. «Sigo medio dormida. ¿Por qué no puedo frotarme los ojos?». Y entonces, la pregunta que la paralizó. «Mis manos. ¿Dónde están mis manos?».
mis manos, exclamó su voz interior, la revelación tan brutal como una patada en el pecho. Donde deberían haber estado sus delicadas manos, solo encontró un par de alas. Se había convertido en un ave. ¿Qué es esto?, gritó, mientras su forma humana se desvanecía. ¿Soy un pájaro? Intentó volar, batiendo sus nuevas alas con furia, pero solo consiguió chocar una y otra vez contra los barrotes de su diminuta prisión. De repente, su instinto la llevó a beber de un pequeño cuenco. ¡Qué fresca está el agua!, pensó, para luego preguntarse atónita. ¿Pero qué estoy haciendo? La realidad la golpeaba, pero su mente se negaba a aceptarla. ¿Es esto un sueño?, se cuestionó, picoteando los barrotes con una furia impotente. Arg, esto no es un sueño. El graznido frustrado que escapó de su pico fue el sonido más puro de su desesperación. En una explosión de su voluntad, la imagen de su forma humana emergió, rodeada de cristales rotos, como un espejo hecho añicos de su propia psique. Sus ojos brillaban con furia, su voz interior clamando con toda la fuerza de su alma: «Devuélvanme mi vida». Mientras tanto, la pequeña ave, ahora dueña de un alocado plumaje que nadie esperaba, miraba con curiosidad, el desconcierto reflejado en sus ojos, mientras la leyenda del segundo capítulo se preparaba para desplegarse ante ella. Fellaini, atrapada en su jaula, lidiaba con su nueva y alocada realidad emplumada. Un soldado se acercó, y una ola de irritación la invadió. ¿Qué más querían de esta princesa convertida en ave de prisión? Su mente humana se negaba a aceptar la humillación de un informe, como si fuera una mascota cualquiera. Mientras tanto, la Fellaini emplumada golpeaba los barrotes con una furia incontrolable, su graznido resonando en el encierro. Pero entonces la jaula se abrió. ¡Era su momento! Con la velocidad de un rayo, sus garras afiladas se lanzaron contra el soldado, dejando una estela de sangre a su paso mientras se propulsaba hacia la tan anhelada libertad. Ya en el aire, el pánico se disipó. La princesa, ahora en su majestuosa forma alada, surcaba los cielos, y cada aleteo era un himno de triunfo. La euforia era inmensa, había escapado con éxito y se regocijaba en su astucia. No obstante, en pleno festejo, una cruda realidad la golpeó. Por más plumaje que tuviera, en el fondo seguía siendo una humana. De pronto, una ardilla regordeta y descarada apareció en una rama cercana. El instinto depredador de su nueva forma la impulsó a cazarla, pero el intento terminó en un ridículo estrellarse contra el tronco. La ardilla, sin un ápice de respeto, se burló abiertamente. Aquello fue el colmo. Con un graznido poderoso, Fellaini la espantó. Claramente, ser una princesa convertida en ave era mucho más sofisticado que una simple y torpe ardilla. Deteniéndose a pensar, la octava princesa comprendió algo crucial. Ella era un ave de caza, y como si el destino, con su peculiar sentido del humor, se mofara de su situación, recordó haber llevado comida para pájaros en su bolsillo. La ironía era palpable. Buscando un reflejo para admirar su nueva majestuosidad, Fellaini divisó un charco. Pero sus ojos se desviaron hacia algo mucho más apremiante, la familiar bandera de Roimonde, y a los pies de ella, un soldado caído en medio del bosque. Su mente humana se activó al instante. ¿Estaría muerto? Rápidamente, razonó que un soldado con la bandera real de Roimonde solo podía ser un mensajero, con información vital para el imperio. Si de verdad quería entender la situación actual y quizás revertir su propio estado, esa carta era fundamental. Con sus pequeñas garras y su diminuto pico, Fellaini se apresuró a revisar los bolsillos del soldado. Allí, entre pliegues de tela, encontró el preciado pergamino. Al rozarlo, un débil latido se sintió en su pecho. Estaba vivo. Pero Fellaini comprendió la gravedad. El hombre estaba gravemente herido. Abandonarlo a su suerte significaría una muerte segura. A pesar del caos, una determinación férrea se apoderó de ella. Debía salvarlo. Porque aunque el castillo hubiera caído, aún quedaba esperanza para Roimonde. Necesitaba volar más lejos, buscar aliados. Se preguntó si después de 20 años quedaría algún soldado leal. ¿Cómo podría reconocerlos? El segundo capítulo de su vida apenas comenzaba a desplegarse con desafíos inesperados. Fellaini se aferraba a su verdadera identidad, a esa promesa inquebrantable de luchar por su reino sin importar las adversidades. Aunque su cuerpo fuera el de un ave, su espíritu seguía siendo el de una princesa de Roimonde, con la mirada puesta en un futuro de esperanza para su pueblo. Mientras volaba, desde su nueva y alocada perspectiva aérea, Fellaini divisó algo impensable. ¿Un campamento? Su corazón alado dio un vuelco al reconocer las insignias. El ejército de Roimonde aún existía. Quizás no todo estaba perdido. Quizás allí encontraría los aliados que tanto anhelaba para el reino. Con una determinación feroz, Fellaini aceleró su vuelo hacia el campamento.
sabiendo que debía llegar a ese soldado herido. Sin embargo, entre tanto aleteo y maniobra, la princesa Ave se dio cuenta de que no tenía ni la menor idea de cómo frenar. Un pequeño detalle, ¿no crees? El pánico se apoderó de ella al ver que iba directo a estrellarse contra un apuesto soldado. Por más que intentaba, sus instintos de ave aún eran indomables. Su mente humana gritaba, «Perdón, no es mi culpa», pero su cuerpo alado parecía tener planes propios. El impacto fue inevitable. Con un reflejo sorprendente, el soldado, un hombre de imponente porte, logró atrapar a la inesperada pelota emplumada en pleno vuelo, evitando un desastre mayor. Con la princesa Ave ahora firmemente sujetada entre sus guantes, el misterioso militar se preguntó qué clase de criatura acababa de caerle del cielo. Con una mirada penetrante, el soldado se preguntó si en Grander también recurrían a métodos tan peculiares para los asesinatos. Su expresión seria dejaba claro que, aunque enfrentaba situaciones extrañas, esta era un nivel completamente nuevo de caos alado. Mientras Valheile, que así se llamaba el soldado, la sostenía con firmeza, Thelaine sentía que el aire le faltaba. Por más que pataleaba con sus pequeñas garras, no lograba zafarse de aquel agarre que, para su tamaño, era brutalmente opresivo. Era demasiado. La furia de Thelaine crecía. ¿Cómo se atrevía a tratarla así, a ella, una princesa? En ese momento, otro soldado se acercó apresuradamente, llamando al apuesto militar por su nombre. «¡Sir Valheile! ¡Esperad! ¡Por favor, aguardad un momento!». El soldado que se acercaba a Sir Luke explicó a Valheile que esa ave mensajera había intentado atacarlo en el campamento. Valheile, visiblemente sorprendido, no podía creer que un simple pájaro fuera capaz de tal agresión. ¿Un ataque? Él mismo lo acababa de sentir. Luke seguía perplejo por la extraña conducta del ave, mencionando un informe sobre un halcón que había escapado. Mientras Valheile se mostraba cada vez más pensativo, Thelaine, en su frustración, solo podía graznar internamente. «Suéltame, imbécil». «¡Güey!». Valheile recordó la trayectoria de vuelo del ave. Era innegable, se dirigía directamente hacia él. Si no la hubiese atrapado a tiempo, su pico, por pequeño que fuera, habría perforado su cuello sin piedad. Un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar el peligro. Luke confirmó que era el ave del campamento, mientras Valheile, al ver un pergamino entre las garras del pájaro, comenzó a sospechar. Ese documento no podía ser una coincidencia, y la presencia de la princesa Ave ahora tenía un significado mucho más profundo y misterioso. El pergamino resultó ser un mensaje confidencial. Valheile, sin perder un segundo, le ordenó a Sir Luke verificar la recepción de un mensaje clave para la cuarta fila. La información que el ave portaba era crucial, y su aparición no podía ser un simple accidente. Finalmente, Valheile dio una orden clara: que le trajeran a la persona responsable de ese pájaro mensajero. Mientras Luke confirmaba la instrucción, Thelaine, aún colgando boca abajo, sentía que la sangre se le subía a la cabeza y maldecía internamente a ese idiota. Thelaine, aún colgando boca abajo, no podía creer su suerte. De todas las personas en el campamento, ¿por qué había ido a estrellarse justo contra el mismísimo comandante? Su mente de princesa gritaba de frustración, mientras su cuerpo de ave solo podía lamentarse por la situación tan embarazosa. Mientras la princesa pájaro sufría su infortunio, la historia nos llevaba a los pilares del poder de la reina, el majestuoso ejército y sus ramas militares más fuertes, entre las que destacaba una, la de Rohenheim. Un susurro informaba sobre el comandante en jefe de las 3 ramas militares, un hombre con una mirada que perforaba el alma. De repente, Thelaine lo entendió. Era Lumares Valheile. Un nudo de terror se formó en su estómago. En esas circunstancias, no podía permitirse morir. Decidida a evitar un final prematuro, la princesa Ave optó por la técnica del avestruz, hacerse la muerta, aunque por dentro su alma clamaba por salir corriendo con la dignidad de un burócrata en horario de almuerzo. Valheile, sin embargo, la observaba con el ceño fruncido. La actitud de ese supuesto pájaro era demasiado sospechosa. Justo en ese momento, otro soldado, Sir Luke, se acercó para informarle que el ave se había escapado del campamento hacía unas horas. Thelaine, en su fuero interno, confirmó que se trataba del mismo soldado al que había arañado durante su fuga anterior. Valheile, visiblemente molesto, reprochó la falta de control sobre las aves mensajeras, que ya eran escasas. Luke, con la vergüenza estampada en el rostro, solo pudo disculparse, mientras la mirada penetrante de su comandante revelaba una profunda irritación ante tal descuido. Intrigado, Valheile preguntó si las aves solían actuar de esa manera, con una trayectoria tan directa y amenazante. Luke, sorprendido por la pregunta, negó rotundamente, explicando que los pájaros, por naturaleza, evitan chocar. El comandante, entonces, planteó una cuestión escalofriante.
¿Acaso el enemigo controlaba a este ave para atacarlo? Sir Luke, estupefacto ante la insinuación, negó de inmediato cualquier posibilidad de control enemigo. Argumentó que el ave no parecía estar entrenada ni ser lo suficientemente madura para tal propósito. Thelaine, en su interior, celebró el inesperado cumplido. No obstante, Valhaile, rápidamente, le rebatió que el pájaro había volado perfectamente hacía un momento. Luke insistió en que, aunque podía volar, el ave no estaba lista para misiones y que, muy probablemente, era su primera vez fuera del campamento, lo que hacía aún más increíble su regreso. Valhaile, finalmente, aceptó que, quizás, había sido solo un accidente. Con un gesto, Valhaile despidió a Luke. En su mente de princesa, Selene ya celebraba su liberación, con mariposas revoloteando a su alrededor. Había sobrevivido, pero su alegría se desvaneció tan rápido como había llegado. Valqueile, sin cambiar su tono, le ordenó a Luke que dejara al pájaro allí mismo, dejándola completamente estupefacta. El comandante explicó que el ave traía un mensaje confidencial que necesitaba leer, por lo que debía quedarse. Luke, aún confundido por la orden, preguntó por el estado del pájaro, a lo que Valqueile, con una expresión pétrea, le cuestionó si acaso estaba muerto. Luke, alarmado, exclamó que no estaba muerto, lo que provocó que Selene lanzara un grito interno de furia. Valhaile, al confirmar que la princesa ave seguía con vida, ordenó que la ataran frente a él para que no pudiera escapar, asegurando así su custodia y la del valioso pergamino. Y así fue como Selene terminó atada, sujeta a un poste en medio del campamento, una ironía cruel para la princesa que había escapado a la muerte tantas veces. Su abatimiento era palpable mientras observaba el ajetreo del campamento militar. Pero mientras se lamentaba de su suerte, divisó a un soldado acercándose. Su corazón alado dio un vuelco. Era el mismo soldado herido al que había decidido salvar en el bosque. Esta visión le reavivó una chispa de esperanza en su corazón de princesa, una luz en la oscuridad de su nueva prisión. Valhaile no podía quitarse de la cabeza el incidente. Algo no cuadraba. En ese mismo instante, Sir Luke irrumpió con malas noticias. No había novedad alguna de la colmena. Preocupado, Valhaile notó que el mensaje se demoraba más de lo habitual, una clara señal de que algo andaba mal. Si se habían topado con el enemigo, ¿por qué el ave mensajera escapó justo a su campamento? Luke, buscando una explicación lógica, argumentó que un ave sin adiestrar no podría distinguir entre aliados y enemigos. Quizás el soldado mensajero de la Cuarta Orden la usó para enviar la información en su lugar. La mente de Valhaile, aguda como un bisturí, conectó los puntos con una lucidez asombrosa. Sospechaba que la información del pergamino, de hecho, había sido abreviada o incluso manipulada por el enemigo, forzando al mensajero a enviarla de esa forma tan peculiar. Aún perplejo, Luke inquirió sobre las sospechas de su superior. Valhaile explicó que, aunque el pergamino no pedía rescate, si los soldados estaban en apuros con información clasificada, lo lógico sería que lo hubiesen hecho. A pesar de la insistencia de Luke, Valhaile sentenció que estaban de vuelta a cero, pues aquello era demasiado extraño para ser una simple coincidencia. Mientras tanto, la princesa B, con un graznido interno de puro pánico, sentía el peso de esa mirada perspicaz. Luke se sorprendió por la aguda percepción de su comandante. Valhaile, imperturbable, observaba fijamente al ave mensajera y a la pequeña que había arañado. Con una mirada que parecía trascender la forma aviar de Selene, Valhaile soltó un estupefacto. Luke no podía creer que su comandante hubiese entendido la reacción del pájaro, una habilidad casi sobrenatural. Mientras Valhaile la escuchaba con atención, Luke reportó que, aunque el ave no parecía herida, mostraba una certeza inusual. Kleine, en su forma aviar, sintió un escalofrío de puro terror. Su mente de princesa gritaba en un eco mudo. ¿Qué dijiste? Su certeza, su esencia humana estaba siendo percibida, y eso la exponía por completo. Con graznidos internos de pura frustración, Selene vio cómo Valhaile despedía a Luke y se marchaba, dejándola sola y a merced de su incierto destino. La princesa ave, atada sin contemplaciones a un poste, sentía cómo su orgullo real se desmoronaba. Aunque sea solo la princesa de este país, sigo siendo una princesa y me tratan como a una loca, pensaba, indignada. Pero, en medio de su humillación, un latido de esperanza reavivó su propósito. La vida de ese soldado, el mensajero, estaba en juego. No podía permitirse flaquear ahora. Su misión era mucho más grande que su propio orgullo. Mientras el comandante Valhaile la observaba con una mirada inescrutable, Thelaine, ya atada, divisó al soldado herido. Esa visión reavivó una chispa indomable de esperanza en su corazón de princesa. La princesa, aunque atada, se aferraba a la esperanza de que Valhaile encontrara al mensajero. El comandante,
con mirada penetrante, ordenó a Sir Luke buscarlo sin salir del campamento. Su intuición le decía que algo grande se estaba cocinando. Mientras el comandante permanecía inmerso en sus sospechas, la princesa B, desde la distancia, celebró una pequeña victoria. Había logrado que Valhaile se enfocara en el objetivo correcto. Sin embargo, la fría mirada del comandante sobre ella disipaba cualquier rastro de alegría. A pesar de su astucia, la octava princesa se sentía al borde del colapso. Mantener la compostura era un infierno. Se había convertido en un pájaro. Su mente gritaba desesperada, preguntándose qué dirían de ella, pero sabía que no podía permitirse enloquecer allí. Atada sin piedad a un poste, Selene, habituada a los lujos más exquisitos, sentía la humillación de no poder ni recostarse con libertad. Nunca en su vida había estado tan sucia, tan incómoda, ni siquiera cuando era una fugitiva. Un soldado se acercó con una ofrenda digna de una película de terror, un ratón muerto. La princesa, acostumbrada al arroz y manjares finos, sintió su estómago rugir, pero aquel manjar le revolvía las plumas y el alma. ¿De verdad le ofrecían eso? Un graznido de puro asco escapó de su pico, una reacción visceral a la repugnante oferta. «Soy un ser humano, claro que no me gusta», gritaba su mente, rogando con todas sus fuerzas que le quitaran esa abominación de encima. Pero el soldado, imperturbable, ofreció una segunda opción, una rana viva. Selene reaccionó con pavor, suplicando que se la llevaran de inmediato. Esto ya no era un trato, sino una tortura, una performance artística de crueldad. El soldado, perplejo, pensó que los pájaros comían ranas. Selene, con los ojos llenos de súplica, le gritaba mentalmente a Valhaile que pusiera fin a ese suplicio y se llevara a ese tipo con su regalo viviente. Dentro de su tienda, Valhaile, ajeno al caos, advirtió a Luke que no hiciera tanto escándalo. Luke, con la inocencia de un cachorro que acababa de hacer un desastre, se disculpó, insistiendo que solo quería alimentar al ave. Valhaile, con una frialdad escalofriante, sentenció que si el ave no comía, la forzarían. «La verdad debe salir a la luz», dijo, y la frase heló la sangre de Selene, quien, consumida por la furia, sentía su esencia humana arder ante la imposición de ese hombre implacable. De repente, una voz interrumpió la tensión, un grito de alivio que resonó en el campamento. «Comandante en jefe». Un soldado llegó con la noticia tan esperada. Habían encontrado al mensajero de la Cuarta Orden. Selene, conmocionada, dio un pequeño salto de alegría, un pálpito de esperanza. El soldado explicó que lo encontraron gravemente herido, pero ya lo estaban tratando. Valhaile miró al ave con una expresión indescifrable, mientras Selene, en su fuero interno, le agradecía por haber salvado una vida de Roimonde. Valhaile felicitó al soldado por la exitosa búsqueda, ordenándole que fuera a descansar. Luego, con una última mirada hacia la princesa ave, instruyó a Sir Luke que la llevara dentro de la tienda, sellando su destino por ahora. Selene, con un pequeño graznido de sorpresa, pensó que ahora debía parecer un buen pájaro. Pero sabía que cada vez que ese hombre la miraba, solo obtenía más sospechas, o peor aún, se exponía a un abuso animal en toda regla. Convertida en una extraña ave, Selene aún no lograba descifrar cómo había terminado así, anhelando un espejo para ver su nueva forma, mientras su mente, intacta, seguía siendo completamente humana. Urgía entender la verdad sobre Roimonde y, sobre todo, recuperar ese mensaje confidencial que ahora representaba su única esperanza de salvación. En ese momento, Sir Luke apareció dentro de la tienda, ofreciéndole una bandeja rebosante de comida humana. Era un festín que la princesa Selene reconocía a la perfección, y a pesar de su confusión, su estómago de ave rugió con un hambre voraz. Sir Valhaile, absorto en sus documentos, parecía ajeno a la escena. Al ver que el ave no comía, Sir Luke le ofreció una nueva delicia, una canasta con una rana y un ratón, pero la princesa ave, con un graznido que delataba un asco monumental, se negó rotundamente a probar semejantes exquisiteces. La reacción del ave no pasó desapercibida para Valhaile. Una punzada de sospecha lo asaltó, y su mente volvió a esa persistente certeza humana que percibía en ella. Selene, al sentir su mirada penetrante, se heló de pánico, temiendo ser descubierta, sabiendo que su verdadera esencia y su vida pendían de un hilo. El pánico se apoderaba de la princesa, quien en su mente humana sentía la inminente exposición de su secreto, como si un golpe estuviera a punto de aterrizar. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar. Intrigado por la extraña conducta del pájaro, Valhaile se preguntó qué alimento le gustaría. Selene, con desesperación, intentó señalarle aquellos platos de comida humana que le habían ofrecido. Tras un graznido que resultó completamente incomprensible, Valhaile no dudó. Ordenó traer de inmediato al soldado que había encontrado al ave para interrogarlo sobre su origen.
Thelaine, consciente de que su precaria coartada de simple pájaro mensajero se desmoronaba rápidamente, sabía que ahora más que nunca debía actuar con una astucia sin igual. De repente Valhaile intentó un nuevo método, ofreciéndole un pequeño insecto. Para sorpresa de Thelaine, aquel bocado resultó ser bastante apetecible. La princesa Abbe, agradecida, devoró la ofrenda con un entusiasmo que no había mostrado antes. Con una expresión astuta que parecía decir «te tengo», Valhaile se acercó a la jaula y le preguntó directamente por el mensaje clasificado. Sin un segundo de duda, Thelaine dejó caer de sus garras el pergamino sellado, confirmando así cada una de las crecientes sospechas del comandante sobre la verdadera identidad de la princesa. Mientras el comandante recogía el pergamino, Thelaine, abrumada por la frustración, decidió que era el momento perfecto para desplegar su encanto. Se encogió, emulando a un pájaro herido, buscando despertar la compasión en Valhaile. Con el pergamino ya en su mano, Valhaile le ofreció un pedazo de pan. Aunque su forma animal lo aceptaría instintivamente, la princesa, recordando su vida de opulencia, sintió un rechazo profundo. Ella, una princesa, comiendo pan de sobras como si fuese un vulgar gorrión de plaza. Sin embargo, Valhaile no le dio opción alguna. Con una mirada penetrante, forzó a Thelaine a tragar el pan, advirtiéndole con firmeza. Un mensaje críptico que la dejó aún más perpleja, sintiéndose completamente a su merced. En su mente, Thelaine intentaba descifrar el significado de esas palabras. ¿Obsesionarse? ¿Con qué?, se preguntaba una y otra vez, mientras Valhaile, con una expresión indescifrable, repetía su enigmática advertencia. La princesa, avergonzada por la situación y la cercanía del comandante, luchaba por mantener la compostura. Valhaile, ajeno a su tormenta interna, parecía obsesionado con los documentos confidenciales, sin percibir la vorágine de emociones que Thelaine vivía. La princesa, transformada en halcón, aún intentaba descifrar el porqué de la enigmática advertencia de Valhaile. El comandante, absorto en sus documentos confidenciales, no percibía la vorágine de emociones de Thelaine, pero intuía una manipulación en el pergamino. En su interior, la princesa repudiaba la idea de obsesionarse, soñando con recuperar sus dientes para devorar carne como una verdadera princesa. La frustración la consumía. Como ave, solo podía picotear, un acto indigno que la enfurecía hasta la médula. En ese preciso instante, Sir Luke hizo su aparición. Valhaile, sin rodeos, le preguntó cuánto tiempo tomaría adiestrar al ave. Luke respondió que la paciencia era clave, estimando entre 15 días y un mes. El comandante ordenó proseguir. Intrigado por la aversión del ave a la comida salvaje, Valhaile le preguntó a Luke si le había ofrecido carne cocida. El soldado, algo desconcertado, asintió. Con una perspicacia innegable, Valhaile catalogó a Thelaine como un ave peculiarmente quisquillosa. Con su mente aún humana, Thelaine hacía lo imposible por comunicarse, intentando que le mostraran el mensaje que tanto la intrigaba. Valhaile y Luke se miraron incrédulos. Era posible que un pájaro comprendiera palabras. El comandante, pragmático, concluyó que solo el adiestramiento podría lograr tal cosa. Sumido en el papeleo, Valhaile sentía el agotamiento, pero su mente no cesaba de cavilar sobre el soldado mensajero. ¿Sería que había estado tan exhausto al entregar el pergamino que su estado alteró el mensaje? Un suspiro escapó de Valhaile, quien se reprochó por hablarle a un pájaro, atribuyéndolo al cansancio. Descartó la fatiga como excusa, reafirmando su inquebrantable enfoque en la verdad. Con el pergamino en sus manos, Valhaile observó al ave, ahora viéndola como una peculiar y extraña distracción que lo mantenía en vilo, mientras el cielo nocturno se adornaba con etéreas plumas, presagiando revelaciones a punto de desvelarse bajo el manto estrellado. El siguiente capítulo se desplegaba con el intrigante título de La princesa halcón mensajera. En el campamento, la noticia corría. El mensajero había sido hallado y la búsqueda de la escurridiza familia real continuaba, revelando poco a poco los hilos de esta compleja trama. Thelaine, a pesar de todo, gozaba de un efímero vuelo de libertad, para luego retornar a la rigurosa realidad de su jaula, con Valhaile insistiendo sin cesar en su entrenamiento. En su mente, la princesa exclamaba exasperada. Con su intelecto intacto, Thelaine comprendía cada orden del soldado, a quien incluso admiraba por su disciplina. Él, ajeno a su entendimiento, revelaba sin saberlo información crucial. Roheim era perseguido por Vermoag, precisamente por la presencia de miembros de la realeza. «Alguien de la realeza sigue vivo»,
gritó su mente. Celaine procesó la información al instante. Si no fuera por ellos, Rohain jamás se esforzaría de esa manera. Con esa nueva inmensa esperanza, voló con determinación hacia el estandarte, anhelando que, en la vorágine de la búsqueda, también la encontraran a ella. Valjaile, con una extraña mezcla de control y cuidado, se dedicaba a limpiar a Celaine. La princesa, irritada por la falta de autonomía y la constante suciedad, pensaba indignada: «Llevan 5 días bañándome. Yo quiero lavarme sola». «Lávala ahora», ordenó Valjaile a Luke, sin objeciones. En un momento de profunda reflexión, el comandante se dio cuenta de algo inquietante. Casi ninguna de las aves mensajeras que habían enviado había vuelto. Celaine era la única que quedaba. Valjaile consultó al soldado sobre los 5 pájaros mensajeros enviados a Lopece. La respuesta fue clara. Solo uno había regresado, gravemente herido, y se encontraba en la tienda. La princesa Celaine, en su mente de ave, se preguntó si Valjaile se refería a ella. Recordando los protocolos de guerra, Valjaile sabía que la realeza se comunicaba con él y que el ejército de Lopece cataría sus órdenes. Por ello, ordenó a Luke dejar agua cerca de la tienda para el ave. Celaine, exasperada, pensó indignada: «Un pájaro puede limpiarse solo». Absorto en sus pensamientos, Valjaile concluyó que las otras aves mensajeras no habían regresado. Si no fuera por Celaine, la información vital para el campamento jamás habría llegado. La princesa, comprendiendo sus palabras, sonrió satisfecha, pensando que él la consideraba útil. Repentinamente Luke entró en la tienda. Sin preámbulos, Valjaile le reveló su audaz plan: enviar a Celaine a Lopece. La noticia impactó a la princesa como un rayo, un shock que la sacudió hasta las plumas. Su mente se horrorizó ante la idea de ser enviada en una misión para la que, sentía, no estaba preparada. Valjaile aclaró que la misión era simple: solo volar entre 2 banderas. No obstante, era peligroso enviar un mensajero a través de territorio enemigo. Por ello, desestimó poner en riesgo la vida humana de esta ave, refiriéndose irónicamente a la princesa. El comandante se negó a revelar el propósito exacto de la misión, afirmando que era información confidencial, solo para él. Celaine, atenta, dedujo que era un mensaje tan sensible que ni siquiera Luke conocía su contenido. En lo profundo de su ser, Celaine vio en esta peligrosa misión la única posibilidad de descubrir si sus hermanos aún seguían con vida. Con la esperanza renacida en su corazón, se prometió a sí misma que cumpliría esta misión en Lopece, sin importar el costo, por el bien de su familia. Valjaile la observó fijamente, mientras en su fuero interno, la princesa reafirmaba su inquebrantable determinación. «Debo lograrlo», se prometió, anhelando que Valjaile pudiera entender su urgencia. Valjaile dudó, preguntándose: ¿será este pájaro realmente capaz? Celaine, desesperada por comunicarse, gritó mentalmente: «Claro que puedo». Luke, preocupado por el estado del ave, intervino: «Podemos enviarla, señor, pero no se ve en su mejor momento». La princesa, en su forma humana, clamó en su mente con toda su fuerza: «Soy una princesa de este reino, asumiré esta misión. Envíenme». Pero Valjaile, ajeno a su súplica silenciosa, simplemente ordenó a Luke que se llevara al soldado, sin sospechar la importancia de esa ave. Frustrada por no poder transmitir su urgencia, Celaine graznó furiosamente, revolviendo sus garras en el suelo. Valjaile, al presenciar su arrebato, preguntó con ingenuidad qué le pasaba, sin comprender la profunda desesperación de la princesa. Valjaile, observando a Celaine, le preguntó si acaso estaba intentando decir que podía hacerlo. Rápidamente descartó la idea. ¿Cómo podría un pájaro comunicarse así? A pesar de su incredulidad, Celaine siguió graznando con vehemencia. En ese momento, Luke regresó, informando que había traído al soldado. Valjaile lo miró con una expresión pensativa, anticipando lo que la interrogación del soldado podría revelar. Valjaile consideró enviar a Celaine al campamento central, pero Luke se lo desaconsejó. Explicó los constantes peligros de la ruta y los riesgos demasiado altos. La vida del ave era demasiado valiosa para arriesgarla innecesariamente. Valjaile, ajeno a su verdadera naturaleza, observaba cómo Celaine chillaba con vehemencia, desesperada por hacerle entender su mensaje. Él solo atinó a preguntarle qué le pasaba, sin sospechar siquiera que un ave pudiera comunicarse así. Sin embargo, incluso sin comprenderla del todo, Valjaile reconocía que la información vital que habían recibido, aquella que ninguna otra ave mensajera pudo traer, había llegado gracias a ella. En su fuero interno, la princesa Celaine comprendió que Valjaile, de alguna manera, percibía sus verdaderas intenciones, esa esencia humana que habitaba en ella. Esta revelación, aunque extraña, se transformó en una oportunidad dorada. Si lograba mantenerse cerca del comandante, podría desentrañar el paradero de la familia real y la crítica situación de Roymonde. La incertidumbre la carcomía. ¿Habría sobrevivido
¿Limbesi, su hermana mayor? Limbesi, hija del primer consorte real y legítima sucesora, gozaba de un inmenso respeto entre la nobleza. Era la heredera designada tras la guerra de Churrich, admirada por su valiente y hábil participación. El escudo real, con sus distintas ramas, representaba las tres regiones de Roymond, Roheim, Lopeka y Weymouth, símbolos de las fuerzas militares unidas bajo una misma corona. Pero Celaine, nacida del segundo consorte, nunca recibió el mismo trato que sus hermanas mayores. En este juego de tronos, donde una debía ser sacrificada para asegurar la supervivencia de la otra, la princesa había aprendido a vivir solo para sí misma, forjando conexiones con la nobleza. Su supervivencia era clave para facilitar la futura reconstrucción del reino. Por eso, con esa meta en mente, Telaine necesitaba aprender todo lo posible sobre su hermana. Esta era su oportunidad de oro. Valile la miró, y la princesa, con una determinación inquebrantable, voló directamente hacia él, chillando con vehemencia, pidiendo ser enviada en la misión por Roymonde. Al fin, el comandante, comprendiendo su insistencia, le indicó el camino. La misión, cargada de peligros y la esperanza de un reino, estaba a punto de comenzar. Pero la ruta no era simple, y Valhaile le advirtió con seriedad que si volaba en línea recta, se encontraría con la mismísima Parca, una anfitriona que no ofrece ni un café con leche. Le explicó entonces el trayecto seguro con un mapa detallado. Con un entendido que resonó en su pequeña mente, la princesa absorbió cada detalle de la peligrosa travesía, preparándose para el desafío. Después el comandante le instruyó sobre cómo regresar. Al avistar la bandera amarilla, debía volar hacia la tienda, y una vez que le ataran el mensaje, volver por la ruta de escape. Esta era una misión que bien podría costarle la vida, pero por primera vez, Celaine sentía que podía hacer algo verdaderamente importante por su país. Valhaile, clavando su mirada en ella, le preguntó si había entendido todo. El aire se llenó con la súplica solemne de Valhaile, quien, arrodillado frente a ella, le imploraba que regresara con vida. Celaine, en su forma humana, sintió el crudo peso de esas palabras, un recordatorio punzante de su propia vulnerabilidad. Vivir. ¡Qué ironía! Esa palabra que, como humana, nunca había escuchado ni valorado realmente, ahora resonaba con una fuerza abrumadora en su interior. Mientras las plumas caían a su alrededor, su transformación se completaba, dejando un eco de su pasado y su incierto futuro. La promesa no dicha, la inquebrantable determinación de regresar con vida sin importar el costo, la impulsó con una fuerza imparable. Sus garras se alzaron en el aire, listas para aferrarse a la misión que tenía por delante. Finalmente el comandante lanzó la orden. Con un grito de guerra que solo ella escuchaba, Celaine supo que el destino de su reino, y quizás el de su propia sangre, pendía de sus alas. El lugar al que se dirigía, Lopece, era vital. Nunca antes se había acercado a ese territorio hostil, pero ahora, convertirse en la primera princesa halcón mensajera en alcanzarlo era su más grande anhelo. Con el viento bajo sus alas, se elevó hacia el campamento enemigo. Desde abajo, Valhaile observaba su partida, una mezcla de esperanza y preocupación pintada en su rostro. «Por favor, entrégalo bien», murmuraba para sí, depositando su fe en esa peculiar ave. Mientras Celaine se perdía en el cielo, Valhaile se frotó el ojo, un gesto que delataba cansancio o, quizás, la angustia. Pero en la mente de Celaine, un solo pensamiento persistía, impulsándola hacia adelante. Por favor, que al menos una persona, donde sea que estén, siga con vida. La esperanza era el combustible de sus alas, y así, mientras sus alas la impulsaban con cada batido, los recuerdos de su vida como princesa empezaron a desfilar en su mente. Su hermana mayor se casó con un noble poderoso, y la segunda se convirtió en la reina de Roheneim, un destino sellado por la política. De las tres hijas, ellas eran las únicas de sangre real pura. Telaine, nacida de otra consorte, nunca fue favorecida. Sus hermanas mayores la despreciaban abiertamente, y los demás hermanos no hacían más que ignorarla. No le quedaba otra opción que mantener un perfil bajo entre sus propios hermanos, una estrategia de supervivencia en la despiadada corte real. Los hijos de la reina gozaban del apoyo incondicional de Weymouth, el favorito del rey. La primera princesa, Limbisi, mantenía una amistad con el propio rey Lespeya. Aquellos que apoyaban a Weymouth eran los predilectos del rey, mientras Telaine contenía el aliento, sentada en el frío suelo del palacio, sintiéndose invisible. Las noticias de que la mayoría de los hijos de otras consortes habían fallecido llegaban como una fría y cruel realidad. Aunque su hermana fingía salvarle la vida, el poder de la familia de su madre, astutamente, la mantenía a salvo.
Esa había sido su golpe de suerte en un mundo donde la nobleza era un laberinto de intrigas y peligros. El sacrificio era una moneda de cambio, al más puro estilo de una competencia de ajedrez con piezas de carne y hueso, donde cada movimiento era vital. De vuelta al presente, sintió sus alas rígidas, el esfuerzo del vuelo cobrando su precio. Pero un recuerdo la sacudió, un dato crucial: Sir Luke. Su familia era de Rohenheim, lo que conectaba su pasado real con su misión actual, una pieza más en el intrincado rompecabezas que era su vida. Convertida en halcón, Selene surcaba los cielos, pero ni su agilidad podía evitar por completo las flechas que, como saetas de la fatalidad, la perseguían sin tregua. Su ala, magullada, le recordaba el dolor, y volar más alto la convertiría en un blanco aún más obvio. Con determinación inquebrantable, la princesa descendió velozmente hacia las densas copas de los imponentes árboles, buscando refugio. «Tengo que vivir, cueste lo que cueste», resonaba en su mente, única certeza en medio del caos. Las flechas, silbando como demonios, pasaban rozándole. Selene se aferraba a la promesa de regresar con vida a su reino. No había otra opción, solo la supervivencia. Una vez a salvo, entre el follaje, la princesa volvió a su forma humana, sintiendo el peso del agotamiento. Había logrado eludir a sus perseguidores, al menos por ahora. Reflexionando sobre su nueva forma de ave, se maravillaba de cómo sus instintos se agudizaban hasta esquivar peligros que, como humana, le habrían costado la vida. Era como pasar de un manual de usuario a ser el sistema operativo mismo, manejando cada función con maestría innata. Sentada a orillas de un lago sereno, Selene sentía la vida vibrar en cada pluma que aún la cubría esporádicamente. Se preguntó por qué la atacaron tan agresivamente cerca del campamento de Grandir, deduciendo que sus atacantes dudaron al identificarla como un ave de Rohenheim. La situación, sin embargo, la inquietaba profundamente. La presencia de soldados de Grandir tan próximos a Rohenheim era un presagio funesto. Debía haber una razón de peso para que Valhalla la hubiera enviado precisamente a ese lugar. Tenía que apurarse, el tiempo apremiaba. Mientras retomaba el vuelo, una imagen desoladora se reveló ante sus ojos: una ciudad arrasada. La pregunta de si era Grandir fue rápidamente respondida por el paisaje de destrucción y la huida desesperada de civiles que no dejaba lugar a dudas. El avance militar de Grandir se mostraba despiadado, una maquinaria de guerra que conquistaba territorios vecinos con una ambición ciega, solo interesada en plantar más y más banderas sobre ruinas ajenas. Selene, con una punzada de amargura, se preguntó qué país había sufrido ese cruel destino. La terrible verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Esa tierra devastada era nada menos que su propio y orgulloso reino de Roimonde. Una furia gélida la consumió, transformándose en una determinación inquebrantable que la impulsaría a presionar a Grandir para que abandonara su hogar, su legítima tierra. Con una claridad rotunda, Selene comprendió el verdadero plan de Sir Valhalla. El riesgo era inmenso, sí, pero ahora su misión había adquirido un propósito aún mayor: recuperar su reino y encontrar a su familia, viva o muerta. 3 días después, la extenuante misión de Selene había llegado a su fin. Valhalla, inmerso en sus papeles, apenas levantó la vista cuando la vio aterrizar con precisión en su brazo, recibiéndola con un simple pero significativo: «¿Has vuelto?». El comandante, con una mirada atenta, le pidió que le entregara el pergamino que llevaba cuidadosamente en el pico. La expectación por el mensaje que contenía era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Pero Selene, con esa persistente naturaleza humana que a veces se imponía a su forma aviar, no pensaba soltarlo tan fácilmente. Ella también quería leerlo. Valhalla, con una sonrisa cansada, intentó quitárselo, pero la princesa halcón no cedió, aferrándose al documento. Selene, aún en su forma humana dentro de la jaula, no iba a soltar el pergamino que con tanto esfuerzo había traído. Con impaciencia, exigía a Valhalla que abriera la puerta para poder leerlo, pero él, en su habitual terquedad, insistía en tomarlo primero, mientras la tensión crecía. En ese momento Sir Luke, un soldado, apareció asombrado al ver a la loca ave regresar, complicando aún más la ya delicada situación entre la princesa y el comandante. Poco después, Valhalla recibió un informe urgente del OPC anunciando que la esperada respuesta había llegado. Sin perder un instante, convocó una reunión con los comandantes, ajeno a que Selene, transformada en su forma aviar, escuchaba atentamente cada palabra, buscando desesperadamente pistas sobre su reino y su familia. Otro soldado se acercó con más noticias para el comandante en jefe, pero un graznido agudo de Selene, desde su jaula, interrumpió el ambiente. Su impaciencia y frustración por no entender lo que sucedía eran palpables. Molesto por el ruido constante que Selene causaba, Valhalla ordenó sin dudar que la sacaran de su tienda. La princesa, atrapada de nuevo en su forma humana, se indignó. Era impensable que sus instintos aviares la estuvieran traicionando y limitando su acceso a información tan crucial.
Con un graznido furioso que resonó por el lugar, Celaine desafió la orden. En un destello de luz, su forma humana se desvaneció, permitiéndole escapar de la jaula en su cuerpo de halcón. Veloz como un rayo, salió del Tentorium de Valhaile, encontrándose de golpe con otros soldados que la miraban sorprendidos. Ser Luke, con una sonrisa burlona, se mofó de Celaine por haber sido expulsada. Esto desató la furia gélida de la princesa halcón. Con garras afiladas y un pico decidido, se lanzó sobre él, intentando arrebatarle el pergamino, empeñada en leerlo antes que nadie. Ingenuamente, Sir Luke intentó calmarla ofreciéndole un gusano. La princesa halcón, más disgustada que nunca, sentía que su cerebro se derretiría cual helado en día de verano. Ella era una princesa, no una simple ave de corral. Solo quería volver a la tienda. Desde fuera del grueso lienzo, Celaine aguzó sus sentidos, intentando escuchar la reunión. A pesar de su oído, la tela ahogaba las voces de Valhaile y los demás. Solo lograba distinguir algunos murmullos ininteligibles, salvo por la voz de Sir Luke. La princesa se lamentaba por no haber leído el pergamino antes. Excluida de la reunión de Valhaile, su frustración crecía. Cada momento perdido era una oportunidad menos para obtener información vital sobre su reino. De repente, entre los murmullos, Celaine escuchó a Valhaile mencionar la muralla de defensa negra. Su corazón latió con una fuerza inusitada al darse cuenta de la importancia estratégica de esa fortificación. La posibilidad de recuperarla significaría un golpe moral devastador para los enemigos, un punto de inflexión. La muralla de defensa negra, que en sus orígenes era de un blanco brillante y deslumbrante, se había teñido de una oscuridad lúgubre por el hollín y la sangre de incontables batallas. Esta formidable fortificación, que servía de frontera natural entre Roimonde y las lejanas tierras orientales, estaba siendo atacada sin piedad por Grandir. Después de la guerra, la muralla fue defendida con arrojo por Roeneim. El ejército más grande de Roimonde ganó el título de escudo negro y se convirtió en la inquebrantable línea fronteriza de defensa del imperio, nunca más invadida por países extranjeros. La noticia de que Grandir había roto esa legendaria línea de defensa llenó a Celaine de una furia gélida. Sus ojos brillaron con determinación feroz. Necesitaba más información con urgencia y se acercó a Luke, esperando que él pudiera revelarle algo. Sir Luke, notando la inusual actitud de Celaine, le preguntó qué le pasaba. Aunque la princesa no obtuvo información directa, se reveló un dato crucial. La familia Tenela Fedelok era de Roqueneime y estaba ligada a la poderosa familia Lumares. La princesa, aún en su jaula, escuchó su propio nombre, Celaine, resonar en la tienda. Una frustración inmensa la invadió, pues su mente humana no lograba comprender por qué la mencionaban en una reunión tan confidencial mientras estaba convertida en ave. Afuera, Valhaile y sus comandantes discutían acaloradamente una lista de la realeza, debatiendo quiénes estaban vivos o muertos. Sir Luke, mofándose de su prisionera, se burlaba de Celaine por haber sido expulsada. Con un resoplido, Luke dejó la jaula a un lado, mientras Valhaile, ajeno a las bromas de su subordinado, le dedicaba una mirada pensativa a la princesa, quien en su forma de ave, solo anhelaba recuperar su cuerpo humano. Media hora más tarde, el tenso silencio de la tienda se rompió cuando Valhaile se dirigió directamente a Celaine, preguntándole por sus heridas. La princesa se estremeció, sorprendida de que el comandante le hablara como si fuera una persona, no un simple halcón. En su interior no podía creer que Valhaile no solo le estuviera hablando, sino que además le preguntara por las heridas que había sufrido al esquivar flechas en su peligrosa misión. Él insistía en saber cómo se había lastimado. Para Celaine, la situación era absurda. Su mente de princesa se debatía entre la furia y el asombro. Valhaile, con una expresión extrañamente divertida, le prometió liberarla de la jaula si juraba no causar más problemas. Emocionada por la perspectiva de salir de ese encierro, Celaine consideró el trato, aunque una punzante duda la invadió. ¿Valhaile sabía que ella era la princesa? Su nombre había sido pronunciado en la reunión. Con un destello de energía mágica, Celaine finalmente logró escapar de su jaula, recuperando su forma de halcón. Libre, se posó velozmente sobre la mesa de Valhaile, intentando desesperadamente leer los documentos confidenciales. Valhaile la observaba con curiosidad mientras ella luchaba por comunicarse, murmurando sobre documentos secretos del OPC. La frustración de Celaine era palpable. Anhelaba poder hablar para comprender lo que tenía delante. Aunque su mente seguía siendo la de una princesa, sus cuerdas vocales solo podían producir graznidos incomprensibles. Valhaile la observaba paciente, mientras ella intentaba transmitirle su urgencia. Él la miró fijamente, dejando la tensión en el aire, sin saber que la mente de ese halcón era la de una princesa determinada a desentrañar los secretos de su reino. De repente, la escena cambió por completo. Ahora, en una vasta biblioteca, Celaine, en su forma humana, sostenía un libro que revelaba su identidad completa.
Con asombro, leyó su nombre. Celaine bin Mahamir Radith, la 14ª heredera directa de la familia real de Roymonde. Su nombre. El libro explicaba las estrictas tradiciones de Roymonde. Solo la realeza podía anteponer su nombre a su apellido, demostrando una línea de sangre que existía por derecho propio, más allá de cualquier nobleza o familia. Con su nombre personal, el de su familia y un nombre del medio que era perfecto, Celaine reflexionó sobre la magnitud de su linaje real. Sin embargo, su expresión se endureció. En ese momento, decidió que no añadiría ni una sola línea más a ese registro. La magnitud de su linaje real pesaba sobre Celaine, pero en aquel momento, decidió que no permitiría que una sola línea más fuera escrita en ese registro. Recordando un pasado doloroso, revivió la fría sentencia que marcó su destino. Debía morir, un sacrificio necesario para que otras princesas reconstruyeran Roymonde. Desde ese día, el solo pensamiento de ver su nombre en cualquier documento nacional le provocaba un profundo rechazo, una herida que nunca sanaría. Volviendo al presente, Valhaile permanecía en el suelo de la tienda, observando a Celaine. Convertida en una pequeña halcón, solo podía gorjear, frustrada por no tener su cuerpo humano ni la capacidad de comunicarse. Valhaile, con una perspicacia sorprendente, le habló directamente. «Parece que me entendés». En su mente de ave, Celaine no pudo evitar reírse de la extraña situación, pero en el fondo sentía un alivio inmenso al ser tratada como una persona y no como una simple criatura. Para su asombro, Valhaile le ofreció un par de galletas militares conocidas por su dureza legendaria. Con una destreza digna de quien se ha graduado con honores en la Academia de Machacagalletas, pulverizó una. En ese instante, Celaine revivió el pánico de una experiencia anterior, el terror de haber sido asfixiada por una mano. Celaine, simulando ser un ave común, consideró la mejor estrategia aparentar obediencia para evitar problemas y ver si el alimento no era tan horrible. La sorpresa la invadió al descubrir que la galleta sabía mucho mejor de lo esperado. Mientras Valhaile le preguntaba si la había comido, ella se preguntó si su actual y plumífera existencia ya estaba registrada en algún documento oficial. La princesa comprendió que Valhaile era mucho más inteligente de lo que aparentaba, pero la frustración la carcomía al no poder hablar. Con un graznido agudo, intentó transmitirle algo crucial, pero sus esfuerzos fueron en vano. Valhaile la observó fijamente y, con una mirada penetrante, reveló su deducción. No te habría matado si no tuvieras una cicatriz en tu cuerpo. Los animales no se lastiman a sí mismos. Esa herida indica que fuiste atacada. Continuó su explicación, su voz tranquila pero firme. Hace una semana, la tropa de reconocimiento de Grandir pasó por aquí. Debieron atacarte. Celaine, en su silenciosa mente de halcón, confirmó la exactitud de la línea de tiempo. La princesa comprendió entonces que Valhaile sabía que sería atacada, pero aún así la había dejado ir. Él le explicó que su herida y el mensaje que traía eran la prueba irrefutable de que no era una espía, sino una mensajera. El mensaje confidencial de la última vez era muy importante, pero ahora es diferente, afirmó Valhaile con una seriedad que helaba la sangre, porque pasaste por la tropa Spanuar sin morir, y eso demuestra que no estás de su lado. Celaine sintió un escalofrío recorrerle las plumas. ¡Qué hombre tan peligroso! La princesa, sintiendo una necesidad imperiosa de escapar de ese hombre tan astuto, intentó huir, pero Valhaile la sujetó con firmeza, argumentando que si ella podía interpretar su herida, también podría hacerlo en territorio enemigo. Frustrado, Valhaile exclamó que en el campo de batalla, cientos morían por un solo mensaje. ¿Pensaste que ibas a creer fácilmente la información confidencial que me trajiste la última vez?, gruñó, apretando los dientes con furia. La noticia de la heredera real, masculló Valhaile antes de soltar a Celaine. Se lamentaba de hablarle a un ave que, según él, no podía entenderlo. La princesa desde el suelo observaba irónicamente la ignorancia de ese hombre. Valhaile la sujetaba con firmeza. La pequeña halcón, Celaine, se retorcía, pero pronto cedió. Él, que la trataba como a una persona y no solo como un ave, incluso le había revelado una nueva misión que sellaría su destino. Con un movimiento ágil, Valhaile se apartó de la jaula, sumiendo a Celaine en sus pensamientos. Transformada de nuevo en su forma humana en su mente, la princesa reflexionaba sobre su nueva situación y las palabras del comandante. Llevaba varios días en los barracones de Sir Valhaile, y aunque no entendía por qué su nombre había sido mencionado en la reunión, el tratamiento de sus heridas le había revelado algo crucial. Las princesas Limbis y Yemiera podían seguir vivas. Rogenein buscaba a todos los descendientes reales para coronar a las primeras. Si Rogenein las hubiera capturado, las habrían evacuado sin piedad. Fue Lopece quien jugó un rol vital, y de repente, el contacto con las princesas se esfumó. ¿Habrían caído igual que ella?
La realeza estaba desesperada por hallar a alguien para el trono. En su forma alada, Celaine se removía, intentando alejar a Valhaile de su mente. Grandir había capturado a Lin Beisi, o Ymira había caído. Pero la segunda princesa, a pesar de sus esfuerzos, seguía viva. Celaine, por su parte, solo anhelaba un rincón para vivir en paz. Ella lo sabía con una certeza inquebrantable. Solo si las princesas sobrevivían y el reino lograba ser recuperado, habría una verdadera esperanza para Roimonde. Esa convicción, ahora más arraigada que nunca, la impulsaba con fuerza a luchar por su porvenir y el de toda su familia. La noche, con su manto oscuro, cubrió el campamento. Una tenue luz se filtraba por las ventanas de la tienda de Valhaile. El comandante, inmerso en sus pensamientos, revisaba documentos. La pluma arañaba el pergamino con un sonido que perforaba el silencio. Mientras Valhaile escribía, los ojos de Celaine, humana en su mente, brillaban con curiosidad. ¿Su hermana Ymira estaba comprometida? ¿Cómo se sentiría Valhaile al respecto? ¿Ansioso? ¿Triste? ¿O, como un burócrata del infierno, no sentiría nada? Su hermana mayor, Lin Beisi, se casó con el hijo mayor del comandante de Lopece y con ello se encargó de organizar el compromiso de Ymira. Su objetivo era unir a su hermana menor con Rohenheim, sumando a la facción del joven comandante a su propia causa. Solo una persona cumplía las condiciones para ese enlace. Esa persona era Lumares Valhaile, el comandante de la facción más poderosa de Rohenheim. En el momento en que su relación se transformó en compromiso, el nombre de Lumares Valhaile se convirtió en el más aterrador para Celaine, un eco de un destino que temía. Celaine recordaba haber pensado que moriría si la obligaban a comprometerse con él. Para evitarlo, memorizó su horario. Valhaile solía quedarse en la muralla de Defensa Negra, pero venía al palacio por una semana muy a menudo. Su presencia en el palacio tenía un propósito claro: exhibir a Ymira en eventos de alta sociedad y consolidar su posición. Por eso, Celaine hacía lo imposible por esconderse, a tal punto que ni siquiera sabía cómo era su rostro. Quizás Valhaile tampoco la conocía a ella. En vida, a Celaine le había gustado esa discreción, pero ahora, en la jaula, sentía un pesar profundo. Debió haber provocado que al menos una persona, solo una, la buscara. Sin duda, él debía sentir una presión inmensa, aunque no la mostraba. El hecho de que Valhaile le hablara, a ella que era un simple ave, era una clara señal de la seriedad de la situación. «Vos podés, comandante», pensaba la princesa, viéndolo de cerca por primera vez. Celaine, aunque atrapada en su forma de halcón, sentía su mente tan humana como siempre. Se preguntó cómo sería Valhaile de joven, recordando que en el pasado le había temido, tanto que llegó a evitar su presencia. Él, el prometido de su hermana Ymira, había sido para ella la encarnación de un destino del que había logrado escapar hasta ahora. A pesar de haber recuperado algo de su vida gracias a Valhaile, la ironía de su situación la golpeaba. ¿Cómo podía pensar en partir justo cuando el comandante trabajaba incansablemente para restaurar Roimonde? ¿Abandonarlo ahora? De repente, Valhaile la miró directamente. «Vos me estuviste mirando desde hace un rato», le dijo. Esa confrontación que en su mente la devolvió a su forma humana fue la pieza final que forjó una determinación inquebrantable en ella. No escaparía. Mientras tanto, el avance de Valhaile era innegable. Importantes castillos del este, que Brandir había ocupado, estaban siendo recuperados uno a uno, izando las banderas de Roimonde. La guerra seguía su curso, y con cada victoria, la esperanza resurgía. En uno de los castillos recién liberados, Celaine recibió su crucial encargo. Valhaile la observaba intensamente, y la princesa halcón no podía entender por qué la miraba así, con esa extraña expresión. La interacción tomó un giro peculiar cuando Valhaile le preguntó si había ganado peso. Celaine, indignada, graznó su frustración, replicándole que solo había ganado músculo, no se había vuelto lenta. ¿Qué sabía él? Mientras el comandante observaba el horizonte a través de la ventana, anunció una tormenta inminente. Celaine comprendió que el momento para su nueva misión había llegado. El clima tempestuoso reflejaba la urgencia. Se avecinaba un tifón, un fenómeno que se manifestaba cada vez que las alas negras de Valhaile tenían buen desempeño. Un subordinado le sugirió ir a Rodriz, pero Valhaile consideró que sería mejor ir él mismo. Pero Celaine, con una determinación feroz, le hizo saber que no necesitaba que él fuera. En su mente humana, la princesa se ofreció a ir ella misma, asegurándole que podía confiar en ella. «Volvé a salvo», le indicó Valhaile, revelando con esas simples palabras la preocupación que sentía. Con un gesto de confianza, Valhaile acarició su cabeza antes de que ella emprendiera el vuelo. Celaine desplegó sus alas y se lanzó por la ventana, demostrando su preparación y que su entrenamiento no había mermado velocidad ni habilidad. En pleno vuelo, Celaine no pensó en escapar.
Su mente estaba fija en recuperar el campamento donde había perdido su forma humana y en ayudar a alejar a Grandir de Rohenheim. Debía entregar la carta secreta, sin importar si, como ave, entendía o no los planes de Valhaile. La carta revelaba la necesidad de provisiones y un posible conflicto militar con Grandir si era descubierta. Zelain escuchaba mientras Valhaile observaba que el águila moteada no se parecía a las que usaba Grandir. Cada vez que Zelain lo miraba, sentía como si la regañaran. Culpabilidad la invadía, mientras las hojas de otoño caían y el viento soplaba, dejándola sola con sus pensamientos en la jaula vacía. La princesa halcón debía regresar antes de que la tormenta se desatara con furia. El cielo, un desafío. Perfilaba una carrera contra el tiempo y el destino que la esperaba.